Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me mata y sin ti porque yo me muero. Eso, ¿quién fue? ¿Quién fue que lo dijo? ¿Calderón de la Barca? No. No es una canción. Es una canción. No, es un poema. Bueno, no lo sé. Hay un poema. Detrás de eso hay un poema. No sé si es un español. Bueno, pero nada. Ese no es el punto. El PLD y la Fuerza del Pueblo, la coyuntura y un error cometido por el propio PLD lo entrampan de cara a las próximas elecciones. Y digo esto porque la posibilidad de un acuerdo entre el PLD y la Fuerza del Pueblo encierra una cantidad de peligros que en una alianza de todas las que yo conozco no lo había visto. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el PLD sería gravemente sacrificado de cara a las elecciones presidenciales si hace una alianza con la Fuerza del Pueblo para las municipales. ¿Por qué? Bueno, porque ya se ha interiorizado en la subjetividad del mercado electoral el hecho de que la Fuerza del Pueblo y su líder, Leonel Fernández, tienen mayores posibilidades para las presidenciales que el PLD, debido a que el candidato del PLD luce con un impacto muy débil en el mercado electoral. Y si usted le suma eso, que el PLD ahora ya está en tercer lugar consolidado, la mayoría de los PLDistas van a mirar hacia donde Leonel. Ese es el principal peligro. Y al mirar la mayoría de los PLDistas para donde Leonel, la Fuerza del Pueblo se va a tragar al PLD, si hay ese acuerdo. Ese es el primer gran peligro. Ahora, ¿cuál es peligro implica para la Fuerza del Pueblo? Bueno, el PLD está sembrado en el territorio. ¿Por qué? Porque es una organización que tiene vigencia política desde el 1973, digamos que más allá quizás, en 1982. Y en segundo lugar, el PLD fue el que tuvo 20 años en el poder. Por tanto, es muy probable que la mayoría de los candidatos a posiciones municipales sean PLDistas, no de la Fuerza del Pueblo, porque es el que está sembrado en el territorio. Ese es el peligro para la Fuerza del Pueblo. Pero además, como el PRM, y probablemente no el propio PRM ni el gobierno, sino el Ministerio Público, ha machacado al PLD de manera inmisericordia por los temas de corrupción, eso implica que los dirigentes del PRM que están en el gobierno, la gente del gobierno del PRM, tengan como segunda opción preferida para ellos la Fuerza del Pueblo y Leonel, porque pensarán en que el PLD podría impulsar un proceso de persecución judicial si llegara al poder y Leonel no. Porque hasta ahora está pendiente lo de Andino, pero la gente de Leonel todavía no han sido tocadas. Y, por tanto, para entregarle el poder a alguien del PLD, yo estoy absolutamente seguro de que los PRMistas preferirían entregárselo a Leonel Fernández, como aquello que ocurrió después de las elecciones del 86. Fue tan ríspida la contradicción entre Masluta y Peña y Salvador Jorge Blanco, Salvador, sí. que Salvador Jorge Blanco prefirió a Balaguer.
y fue a tener a la cárcel. Y no Jacobo. Y no a Jacobo. Pero también lo que hizo Salvador Jorge Blanco con Guzmán. Lo mismo. Lo mismo. O sea, cuando entró, hay mucha gente que dice que Guzmán se dio un tiro porque pensaban que lo iban a llevar a la cárcel, que Salvador, su compañero de partido, lo iba a llevar a la cárcel. Bueno, hay que ver la juramentación de Salvador. Y nada más hay que ver la juramentación para que vean la descarga, que en una juramentación... No, eso fue una cosa el terrible. peor gobierno de la historia. Pero es una cosa al lado terrible. del presidente de su partido. Entonces, miren, esos son peligros que están ahí, que no hay que ser profundo en el análisis para descubrirlo. ¿Qué posibilidad hay de variar esos desafíos y concretar una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo que no le genere un daño devastador a ninguna de las dos organizaciones? Es que ahí alguien va a salir dañado, Domingo, necesariamente. Es inevitable, perdona Graimer, que alguien va a salir dañado de las organizaciones. Y yo pienso que va a ser más el Partido de la Liberación Dominicana, porque como tú dices, creo que el liderazgo de Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo podría tener esa fuerza para engullir a la gente que todavía aspira a posiciones políticas, porque ve ahí quizás más posibilidades de recuperación de un partido político, frente a un PLD que la verdad es que todavía falta mucho por conocer. La marca está contaminada, pero también hay muchos casos todavía por destapar, que en los próximos años tú puedes estar seguro que van a tener que salir, porque la corrupción fue larga, grande y, o sea, extensa como fueron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, yo no creo que nadie se quede en un castillo que está a punto de derrumbarse o que ya se está derrumbando. Yo quiero decirle una cosa. Un amigo que yo y me llamó a mí, me dijo, oye, he hablado con algunos dirigentes del PLD, algunos de la época de Lionel, con la información de que el expresidente Toledo lo devolvieron a su país, Estados Unidos, para que responda de las acusaciones del dinero de la Odebrecht. Y lo más probable es que ese juicio de él permita que se active en Santo Domingo la búsqueda que hasta ahora se ha dejado de lado de quiénes fueron los beneficiarios de los 97 millones de dólares. Y fueron funcionarios del gobierno de Leonel o de Danilo, y que eso va a activarse ahora. Digo esto porque creo que una de las consecuencias para hablar de la perspectiva del PLD y de la Fuerza del Pueblo es el rumbo que siga tomando la lucha contra la corrupción. Si esto se afana y saca a la superficie en los dos órdenes de verdad el aprovechamiento de la corrupción, ninguno de los dos tiene futuro. Bueno, yo iba a empezar por otro lado, pero lo que ha dicho Fafa, le faltó un ladrillo a la construcción de ese discurso. Y es que Odebrecht llegó al país en el gobierno de Hipólito y en el proceso de judicialización de ese caso hay gente del PRM, uno con razón y otros quizás sin ella, en el sentido de donde fueron encartados. Hay gente del PRM encartado en el tema de Odebrecht. Es decir, que si eso lo retoman a profundidad, va gente del PRM, va gente del gobierno de Leonel y va a ir a gente del gobierno de Danilo. Y faltaría gente del sector privado también, claro, que tiene cuentas pendientes con el caso de Odebrecht. De los últimos 2 años, la menor de la corrupción que se ha cometido en este país en los últimos 10, 15 años, son los montos vinculados a Odebrecht. Sí. Eso es paje coco con relación a lo que hemos visto. Sí. Entonces, pero la pregunta es, ¿se adquiere inmunidad cuando se cambia de partido? Entonces yo puedo ser ministro 8 años de un ministerio, porque el PLD se caracterizó por el desempeño extendido de la cosa pública en algunos de sus funcionarios. Entonces yo puedo durar 8 años en un ministerio, me voy y vuelvo, 10, 12 años, pero si me cambio de partido ya no soy judiciable. Bueno, pero el tema es que el que planteó eso, Fafa, porque si es así, entonces lo que dice Domingo es cierto. Lo más probable es que te hiciera un argumento de un deseo, de un deseo, que desea eso, por lo que está significando Leonel Fernández en el escenario político quizás. Pero yo a propósito de lo que ha dicho Domingo Páez, con esa magnífica analogía de ni contigo ni sin ti,
Lo que pasa es que el presidente Luis Abinader tiene muy claro, o al menos es la interpretación que el mensaje que manda de la cacería de alcaldes de la oposición para poder cooptación. Bueno, según el marco de la pedra, dicen en el campo. Entonces, esa búsqueda permanente de cooptar en base al encanto del poder a alcaldes y quizá alcaldesa de la oposición, es que el presidente está mandando una señal, el presidente Abinader. La reelección de Abinader, es su cálculo, pasa por febrero. Sí, pasa por febrero. ¿Cuál es el mensaje que se quiere mandar? Bueno, ganar febrero mayoritariamente, quizá abrumadoramente, para tener un discurso constante de político de que es una ruta del triunfo a la reelección. Por eso es que, como dice Domingo, ni contigo ni sin ti. Entonces, como se ha estado diciendo por lo bajo, se está produciendo la rebelión de los primos, que es un proceso de movimiento político en las bases y estructura media del PLD, sin que lo de arriba lo estén decidiendo todavía, la cúpula partidaria. Porque el que aspira a alcalde en Guayajayuco, a 8 horas y tú llegas primero a Miami que a Guayajayuco. Sí, sí. En ese territorio, ¿qué quiere el alcalde del PLD que esté ahí? Reelegirse. Ser alcalde. Sí. ¿Cómo lo logra? Con lo que sea. Con la fuerza del pueblo, si la fuerza del pueblo no está más fuerte que él. ¿Quién quiere ser electo en cualquier municipio dominicano? Bueno, del PLD o la fuerza del pueblo. Ellos entonces se van a agrupar, se van a unificar y dice, echamos este pleito ahora y la de mayo, en mayo que se va a hacer, la del 24. Entonces la de mayo veremos a ver. Pero mientras tanto, si Leonel va a ser presidente, o si Luis se va a reelegir, o si Abel puede repuntar, eso es un tema de política nacional, pero en este territorio yo quiero ser alcalde. Y por eso es que es muy difícil contener la no alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD. Y eso tú lo estás planteando desde el punto de vista de la dirigencia media, de los primos. Eso es abajo, la rebelión de los primos. Eso es abajo y eso se nutre, esa dinámica del interés personal, territorial y del tema local, estrictamente, de la red local. Ahora, gente que tiene años juntos. A nivel de estrategia política, si algo nos enseñó el proceso anterior del 2020, es que mayo pasa por febrero. ¿Y qué descalzó al PLD? ¿Cuál fue el pistoletazo de salida de la caída? Los resultados de esas elecciones congresuales. Sí. Si se hace la analogía y se parte de que eso manda un patrón, con mucha razón, de un lado el gobierno dice, a mí me tiene que ir muy bien en febrero, a como de lugar, y por eso coopto lo que tenga que cooptar. Y en sentido contrario, la oposición, sobre todo Leonel Fernández, dice, tenemos que hacer que al gobierno le vaya muy mal en febrero para marcar la tendencia de la próxima elección. Eso es tan así que Domingo Contreras no es alcalde de esta ciudad hoy día por la caída en febrero. ¿Y Mariotti? ¿Y cuántos más se quedaron por febrero? Así era. Mira, el PLD aceptó esa modificación para que es una elección histórica. ¿Cuál modificación, Domingo? La modificación que implicó el movimiento de las elecciones municipales. La aproximación de las elecciones municipales a las elecciones presidenciales. Cuando estaba en el poder. Es lo mismo que le ocurrió a Peña Gómez en el 94. En el 94 con la modificación constitucional. Ya. Trabajó, que sí. Ponle 50 que yo voy a ganar. Que voy a ganar como quiera. Trabajó para la oposición, para otro. Y el PLD trabajó para otro. Si no se abortan las elecciones municipales de febrero del 20, el PLD probablemente estuviera en el gobierno. Claro, probablemente. Es una afirmación contrafactual que es riesgosa para cualquiera, pero estuviera en el gobierno. Ahora, ¿quién se beneficia de esa modificación? Se modifica el PRM, se beneficia el PRM, porque el PRM ahora es que está en el poder. Y otra cosa que impuso el PLD en la cultura política, que es el transfugismo por beneficios personales. No el transfugismo por ideología, por beneficios puramente personales, ni siquiera por beneficio político.
Y ahora la bancarización de la política. Sí, ahora se está vendiendo, cualquiera se le vende al gobierno. Que es la bancarización, la simbología, interesante. Bueno, no, espérate, porque también hay otra bancarización. La bancarización de la banca de esa que yo estoy hablando. Ah, de esa que tú estás hablando. Yo creía que era de la venta. Como chiquita. No, los riferos. De los riferos. Entonces el PLD impuso eso. ¿Y qué ocurre con eso? Que ya no hay una impugnación ético-social a quien hace eso. Antes la gente tenía que cuidarse. Mira, Casimiro Castro se pasó al gobierno de Balaguer. Los más jóvenes no saben de qué yo estoy hablando. Y Casimiro Castro Edía, a pesar de que el hecho en que lo dañaron, les dañaron su rostro y parte de una mano con un atentado con el fósforo blanco, me parece que fue, implicaba que él tuviera un tratamiento que necesitaba de recursos que no le podía dar la oposición, y Balaguer se lo garantizaba con un nombramiento, a pesar de que había un drama humano ahí también. La gente no le perdonó nunca a Casimiro Castro, que era un héroe nacional. No le perdonó eso. Entonces, ahora no. Ahora un alcalde del PLD se vende y la familia una fiesta. La familia lo ve como normal. Lo ve como beberse una cerveza. Y se pone a buscar a otros que también se vendan en ese grupo. Claro. Porque acuérdate que no llegan solos. Claro. No te van a perdonar ahora si tú eres tan pendejo de no venderte. Exacto. Entonces, una familia que te está presionando porque tú eres pendejo y no te has aprovechado del poder. Fafa siempre hace este relato. Y entonces que haya posibilidad de transfugarse hacia el gobierno y de beneficiarse con el gobierno. La migración que se va a producir es apabullante. Yo creo que ha sido correcta la táctica del PRM de machacar al PLD, que es el dueño del territorio, porque la Fuerza del Pueblo, aunque tiene el líder de más peso, que es Leonel, no ha tenido tiempo de construir sus raíces en el territorio, no tiene presencia en el territorio a nivel nacional, aunque pueda tener simpatía nacional, no está organizado. Y eso implica que tenga dificultades para recoger los votos por su cuenta en todo el territorio nacional. Pero nada, ahí está el cuadro. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.